a estudiar algo que se llama la extensión de la iglesia. O sea, la iglesia se extendió a todo el mundo. Eso es lo que vamos a estar mirando nosotros el día de hoy, ¿verdad? Vamos a ampliar un poquito cómo es que la iglesia comenzó pequeña, como lo decimos en Jerusalén, pero se extendió después a todo el mundo. A todo el mundo se extendió la iglesia y ha alcanzado hasta los lugares que nosotros no nos imaginábamos. Amén. Muchas gracias a quienes nos desean bendiciones, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad que se necesitan, ¿verdad? Ese buen deseo, y sabemos que el Señor pues nos va a acompañar, porque a veces no estamos bien de salud, pero ahí vamos, hermanos, al frente, ¿verdad? Hay que ser valientes siempre para poder avanzar, para poder seguir adelante. Bueno, les estaba mencionando, hermanos, que vamos a estar abordando esta parte de lo que comprende siempre lo que es el desarrollo de la iglesia, pero vamos a enfocarnos en cómo la iglesia se extendió por todo el mundo. Y la Biblia nos muestra más que todo esta información en el libro de los Hechos y en las cartas que el apóstol Pablo y otros apóstoles escribieron a la iglesia del primer siglo, a la iglesia del primer tiempo, para que la iglesia pudiera prosperar, pudiera avanzar, pudiera confirmar, como le dijo el Señor Jesucristo, una vez que tú pues hayas confirmado a tus hermanos. O sea que era necesaria la confirmación de la fe de ellos. Por eso el apóstol Pablo hizo varios viajes misioneros, así le llamamos, en los cuales él iba visitando las congregaciones, animándoles a poder seguir, animándoles a esforzarse, porque llega un tiempo, llega un momento en que se necesitan de obreros, se necesitan maestras, se necesita personas dispuestas a aceptar el reto de expandirse, de extenderse. Así Dios bendiga a mis hermanos de la iglesia en el paraíso. Mi hermana Cecilia, ¿verdad? Cruz, Dios le bendiga, hermana, a usted, a toda su familia, ¿verdad? A su papá, hermano Vicente Palomo, Dios lo bendiga al hermano, nuestra hermana Elena, a todos ahí nuestros hermanos. Ya el domingo, me decía el hermano, ya están listos para recibir a los hermanos ahí. Y la invitación que les hacemos, como siempre, a los jóvenes que asisten a las congregaciones, prepárense para servirle al Señor. Prepárense, miren, la necesidad es mucha y se necesita de ustedes para el servicio del Señor. Se necesita de que ustedes se preparen. Ustedes pues son nuestro relevo generacional. Es importante, pero es necesario que ese relevo generacional se prepare con mucho tiempo, ¿verdad? Se prepare con mucho tiempo. Vamos hermanos, a estar continuando en este momento porque hay un compromisito ahí de trabajo. Vamos a dejarlos un momentito, pero ya regresamos inmediatamente, hermanos. Así que bendiciones para ustedes, hermanos. Bendiciones. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, donde las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal. Mas en el cielo cesará el quebranto, y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par.
suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas. Amén, hermanos. Amén. Estábamos ahí atendiendo una cuestión de, laboral, ¿verdad? Estábamos ahí atendiendo, pero ya estamos aquí de regreso con ustedes, pues deseándoles, como les decimos, esta bendición de parte del Señor, que el Señor pues, nos ha permitido, ¿verdad? El que podamos estar conectados de esta manera, llevando hasta ustedes el mensaje de bendición. Estamos compartiendo de esta manera con ustedes la palabra de nuestro Señor. Estamos hablando de este tema que tenemos por ahí, que es la iglesia se extendió, o sea, la extensión de la iglesia a todo el mundo, la capacidad de la iglesia para poder expandirse. Recordemos que la iglesia, hermanos, no depende del hombre, depende de Dios. Pero sí, el hombre es necesario para que lleve a cabo la obra terrenal aquí conforme al propósito de nuestro Señor, conforme al propósito de Dios. Y es por eso que uno, ¿verdad?, voluntariamente se ofrece al Señor y le dice a Dios: Señor, heme aquí, ¿verdad? Aquí estoy, envíame, mándame a mí. Haz de mí algo útil que podamos hacer para el beneficio de tu obra. La palabra de Dios nos muestra cómo la iglesia se extendió por toda Asia. Si usted mira conmigo la Biblia, vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Hechos capítulo 13, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y si miramos el capítulo 13 de este libro, nos damos cuenta, ahí comienza, ¿verdad?, el primer viaje, llamémosle así, de lo que estábamos mencionando, de ir y confirmar la fe de los hermanos, e ir a lugares nuevos y predicar y enseñar la palabra de nuestro Señor. Dice la palabra en el 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mira aquí. Ellos estaban, fíjese, con aquella disposición. Si usted es un miembro de la iglesia del Señor, usted es una sierva del Señor en Cristo, y usted tiene talentos, tiene habilidades, tiene dones del Espíritu que el Señor le ha concedido, pero si usted no quiere ponerlos al servicio del Señor en la iglesia, usted está fallando. Usted está fallando, y no le puedo decir de otra manera, un poquito más suave, alguna cosa. No, le tengo que decir exactamente lo que estamos en este momento nosotros diciéndole, ¿verdad? Y es, hermanos, de que la falla, ¿verdad?, que está sucediendo allí es que la persona, aunque tiene la habilidad para poder trabajar, para poder hacer las cosas, pues no la está haciendo. No está haciendo nada, no está sirviendo, no está trabajando, ¿verdad?, para el servicio de nuestro Señor.
Y eso pues es malo. Aquí encontramos cómo reunidos y bien dispuestos para trabajar en el Señor este grupo de hermanos en Antioquía, el Espíritu Santo dijo, bueno, aquí que hay disposición, apártenme a Bernabé y a Saulo para lo que yo ¿verdad? Les voy a enviar, para lo que yo les voy a mandar. Y había algo. Si usted ha estudiado tal vez la conversión del apóstol Pablo, ¿verdad? Ya en Hechos 9:15, ya el Señor había advertido una situación con respecto a Saulo, ¿verdad? Que el apóstol Pablo, porque dice la palabra, el Señor le dijo, ve, le dijo a Ananías, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto le dijo el Señor, ¿verdad? Esto le dijo el Señor a Ananías con respecto a Pablo. Aquí en Hechos capítulo 13 ya el Espíritu Santo dice, apártenme a estos dos, ¿verdad? Apártenmelos porque los voy a mandar. Hoy pues hay hermanos que tal vez quisieran trabajar ahorita en la obra, pero se han visto imposibilitados. Algunos por el manejo de las redes sociales, otros tal vez por los recursos con respecto al manejo de esta plataforma para poder llegar hasta los hogares. Pero aquellos que hemos tenido la oportunidad, pues aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos y con buena disposición para poder llevarle a ustedes siempre, hermanos, el mensaje, la bendición de nuestro Padre Celestial. Bueno, decirles a ustedes, aquí los apóstoles pues predicaron, dice la Biblia, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, versículo 4, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto falso profeta judío llamado Barjesús. Tengámonos un momentito, fíjese que enfrentaron dificultades. También la Biblia dice que aquí llevaban de ayudante a Juan. Juan es Juan Marcos. Este Juan Marcos es el que escribió el relato del Evangelio según Marcos, que usted y yo lo podemos buscar a veces en la Biblia, que lo encontramos allí. Este acompañante, este muchacho, que era el acompañante, aunque tenía ciertas características, era un poco cobarde, llamémosle así, en las situaciones, pero él también acompañó a ellos en este ministerio. Y dice que hallaron ahí a un mago, a alguien que era un poquito, que practicaba, ¿verdad?, la magia, ese falso profeta, y era judío, y se llamaba Barjesús. Y dice que él estaba con el procónsul Sergio Paulo, y que era Sergio Paulo, un varón prudente, y llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas. Dice Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, ¿verdad? Elimas, el Bar Jesús, se traslada como Elimas. Entonces, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente le cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Mire, aquel que lo quería estorbar, que quería estorbar la predicación, que quería estorbar la fe del procónsul, pues el Señor
dio un mazazo, ¿verdad? Y lo dejó ciego y le dijo: por algún tiempo no vas a ver la luz del sol porque está lleno de todo engaño, perverso, tremendo. Y así fue como algunos creyeron. Y este procónsul, Sergio Paulo, se convirtió en creyente, dice la palabra, y creyó en el Señor y estaba muy contento y estaba muy maravillado de la fe del Señor. Estaba muy maravillado de la doctrina que se enseñaba, porque tenía una fe bien genuina. Voy a decirles algo, hermanos. La palabra del Señor se extendió y comenzaron a predicársele no solo a judíos, a cretenses o a distintas naciones. Se les predicó a todos, a toda la gente. Comenzaron a los viajeros, a las embarcaciones, a los lugares, a todos ellos, hermanos, se les predicaba, se les instruía, se les enseñaba el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios que ellos continuaron predicando, pasando de Perche, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Y les dieron la palabra y les dieron chance de hablar, hermano. Dice que Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció el pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo extendido, con brazo levantado, los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones de la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, y lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apartó durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción.
mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está escrito en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hermanos, al leer lo que nosotros encontramos en este capítulo 13, nos damos cuenta de cómo se predicaba el Evangelio y cuál era el alcance, la extensión que tendría la iglesia en el mundo. Dice específicamente, fíjense hermanos, el versículo 47, dice la palabra: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esta expresión nos indica cómo la iglesia se iba a extender, cómo se estaba extendiendo y cómo se iba a extender. Porque el apóstol Pablo les dice a los judíos: era necesario que a ustedes se les hiciera llegar primero, se les hiciera llegar la palabra, se les diera a entender el mensaje del Señor, pero si ustedes lo desechan, si ustedes no lo quieren, entonces nos vamos a ir a predicarle a los gentiles, porque así nos está ordenado por el Señor, que ustedes que lo han desechado, vamos a los gentiles. Y esto concuerda, hermanos, con lo que la palabra de Dios enseña en el Evangelio de Juan capítulo 1. Pues ahí la palabra del Señor nos dice a nosotros, dice el Señor ahí en su palabra: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos del Señor. La iglesia entonces se extendió de esa manera, hermanos, por toda Europa, Macedonia y Acaya. En Hechos capítulo 16, de 16 al 18, se nos muestra cómo Filipos también y toda la región de Acaya recibieron el mensaje de la palabra del Señor. Incluso se menciona el carcelero de Filipos, el cual dijo: varones, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y enseguida que creyó, se bautizó él con toda su familia, con toda su casa, y se regocijó de haber creído en el Señor, dice la palabra allí. También
nos muestra la palabra del Señor de cómo el Evangelio llegó a Italia, ¿verdad? Cómo llegó hasta Italia. Y nos muestra, fíjese, del capítulo 18, de la última parte del capítulo 18, hasta el capítulo 28 del libro de los Hechos, el Evangelio corrió hacia Italia, porque hacia allá es donde estaba Roma, y a Pablo pues lo enviaron hasta Roma para ser enjuiciado por el César. Entonces ahí aprovechó y el Evangelio procuró llenar Europa y alcanzar de esta manera al país de Italia, ¿verdad? Que recibió este mensaje. También la Biblia dice que el mundo recibió el mensaje y que el mundo era, pues como lo había dicho, hasta lo último de la tierra. En el libro de Colosenses capítulo 1, en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 6, dice la palabra de Dios, que ha llegado hasta vosotros. Quizás leer el versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Esto es que el Evangelio alcanzó y llegó a todo el mundo. En el versículo 13 de aquí mismo nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, ¿verdad? Es lo hermoso, y quizás este es el, como hemos venido enseñando, el texto en el que nuestro texto eje, en el que hemos estado trabajando. También decirles que ocurrió esto a pesar de los problemas, de la oposición. Como ya vimos, hubo oposición de los gobernantes, hubo oposición por celos de los mismos religiosos, como cuando los pleitos que hay entre iglesias. A veces va que mi iglesia es la mejor, que la tuya es la peor, que la mía es la verdadera, que la tuya es falsa, y etcétera. Y la gente peleándose, ¿verdad?, por cosas que ni son de ellos, porque la iglesia es de Cristo, la iglesia es del Señor, la iglesia es de Él, y Él es el que gobierna sobre todos y todas las cosas. Y la gente no tiene que andar peleando, al contrario, tienen que amarse los unos a los otros. Que si ellos están equivocados o no están equivocados allá, pues ese es Dios, ¿verdad?, el que va a hacer trato con ellos y les va a juzgar conforme a lo que ellos consideren. Pero nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a amarles a todos nuestros hermanos. Entonces, hermanos, así pues bien importante entender todo esto, y pues que la iglesia se extiende, que la iglesia continúa, que la iglesia avanza, alcanzando a llegar. Hoy a través de estas redes sociales estamos llegando y alcanzando hasta distintos lugares. Hermanos, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Señor mi Dios.